a diferencia de Nicaragua. De enfrentar los problemas de impunidad es la del fiscal general. La Alianza del Pacífico se presenta también como una oportunidad para el Un gusto volver a estar con ustedes en el espacio Fernando Aguayo América. Cordiales saludos a quienes nos ven a través de la señal de Mega TV en la Florida, Estados Unidos, por Vito TV en el Ecuador y por OnePlus TV en el Ecuador y en el mundo. Hoy tenemos como invitado al ingeniero Bruno Leone. Él es presidente de la Cámara de Pesquería. Gracias por estar con nosotros, ingeniero. Encantado, Fernando. ¿Cómo podría evaluar usted lo que ha sido el 2024? Ha sido un año complicado, un año que empezó con una cosa que nunca antes habíamos visto en el Ecuador, la toma de un medio de comunicación en vivo y en directo, los ecuatorianos pudimos ver. Eso nos causó una impresión terrible, eso dio paso a una declaratoria de conflicto armado interno y de ahí para allá todo lo que hemos visto, ¿no? Las Fuerzas Armadas finalmente, entendí yo, ¿no? Y así como muchos ecuatorianos, las Fuerzas Armadas finalmente encontraron un marco legal para poder actuar, ¿verdad? Para no tener problemas posteriores por el uso excesivo de la fuerza, etcétera, etcétera. Así que eso fue bien. Transcurrió el año con muchos problemas en relación de seguridad. Solamente para poner cifras, en una corrida que hicimos el año pasado, entre el sector camaronero y el sector pesquero, el costo de seguridad superaba los 200 millones de dólares. Costo que, como usted sabe, cuando usted exporta no se lo puede trasladar al mercado, porque el mercado simplemente dice, si esto cuesta más, por las razones que sean, yo me doy la vuelta y compro en Vietnam, compro en Tailandia, compro en India, compro en otros lugares, ¿no? Después... Dentro de este tema de seguridad, mire que por el año 2000 se firma esta convención de Palermo, que es precisamente para luchar en contra de la delincuencia organizada y la corrupción. Yo digo, habiendo este tipo de declaraciones multilaterales, nosotros signatarios también de aquello, pero tienen que los privados poner plata para la seguridad y no se resuelve el problema de carácter general cuando hay estos acuerdos globales. Bueno, mire, yo estoy viendo en el mundo que esa agenda de cierta tendencia progres, por decirlo así, como que va perdiendo peso, me da la impresión, ¿no? Es cuestión de ver los resultados de las elecciones en Bélgica, en Italia, en Estados Unidos, como que va perdiendo peso, porque este tema de los derechos humanos, si bien es cierto que es correcto y hay que defenderlo, pero entonces a donde estábamos llegando era que los derechos humanos funcionaban para los delincuentes, pero no para las personas agredidas. Si alguien en su legítima defensa por ahí tomaba, digamos, una acción que terminaba, digamos, con la muerte en este caso del criminal, el complicado era la persona que tomaba. Entonces, estas cosas creo que tienen que ir cambiando, hay que buscar un justo equilibrio. Es verdad que los derechos humanos hay que cuidarlos y precautelarlos, pero también los de todos, pues no solamente los de un solo lado. Entonces yo creo que los gobiernos, los pueblos, que son al final los que eligen a los gobernantes, van entendiendo eso y en las urnas usted lo va viendo, la tendencia que va cogiendo el mundo, ¿no? Así que eso me parece bien. Sobre el tema de seguridad, esa es su visión. Pasemos a otros ámbitos. Claro, consecuencia de estos problemas, el ámbito económico, el ámbito productivo, ¿se ha visto afectado? Sin duda, fíjese, porque cuando hablamos de seguridad no solamente hablamos de seguridad ciudadana física, sino también de seguridad jurídica, ¿no? El Ecuador tiene años que no logra atraer inversión extranjera directa. Si nos comparamos, no nos comparemos con otros países de otros continentes y todo, comparemos no solamente con la región, ni con Perú, ni con Colombia, ni con Chile, no logramos. ¿Por qué? Porque no somos un país atractivo a la inversión. Fíjese usted, ahora estamos viviendo un problema terrible energético. Es verdad que esto no fue un problema de este gobierno, un problema que por un mal diseño de la matriz energética, etcétera, etcétera. Pero no hemos logrado, porque no existe el andamiaje jurídico, o a los que les toca hacer que exista no les interesa que exista, ¿verdad? Donde pueda fluir la inversión para poder producir algo que es vital para la vida de la gente, que es tener energía, que es tener luz, para ponerlo en términos, digamos, coloquiales, que todo el mundo lo entiende. Ayer conversaba con una persona y le decía, pero la ley no más apagones, le hicieron una propaganda, ya se acabaron.
solo se podía invertir hasta 10 megavatios. Después la arreglaron y hasta 100, pero para autogeneración. Ahora me dicen que el problema es que después de 10 megavatios tienes que entregarla necesariamente en la red porque es un tema de seguridad nacional. Bueno, entonces las personas que hacen las leyes tienen que tomar en cuenta estas cosas para resolver lo que hay que resolver. Y aquí un antecedente importante que ya lo he repetido varias veces. ¿Por qué Guayaquil se convirtió en una ciudad industrial desde hace muchos años? Porque en los años 1926-27 vinieron unos americanos, entre ellos el señor George Capwell, y pusieron una empresa eléctrica pues aquí, donde Guayaquil tenía energía constante, fluida, segura, ¿verdad? Entonces vinieron las fábricas y se asentaron aquí porque había energía. Entonces yo, sinceramente, ¿qué aspiraría ahora que estamos inclusive en época de elecciones? Quisiera escuchar pues, a los candidatos a ver qué esquemas le proponen a la gente para resolver estos problemas, porque si esto no se arregla, hoy día tenemos una energía que nos da Colombia, hay unas barcazas que están generando, unos generadores que vienen y otros que no vienen. El próximo año, cuando hay estiaje, vamos a estar otra vez en el problema. Entonces tenemos que darle una solución estructural, ya no más medidas parches. Esa solución estructural tiene que ver con el marco legal. Efectivamente, se habla de que se puede ahora para autogeneración hasta 100 megavatios. Pero, ¿qué sucede? Por ejemplo, usted ya puso el ejemplo de los años 20, o también el ejemplo es Colombia, en donde la empresa privada ha entrado directamente al tema de la energía eléctrica. Si en el Ecuador dicen, el privado que hace una gran inversión y genera electricidad, le tiene que entregar al Estado y el Estado luego de cobrar a los usuarios no le paga a esta empresa, entonces pues no va a haber la seguridad jurídica para que alguien venga en esas condiciones a invertir. Bueno, hay que buscar los esquemas. Fíjese usted, otro ejemplo que es patético y que lo vivimos, ¿no? Hace 15 años, 20 años, era un drama, casi que un viacrucis conseguir una línea de teléfono en Pacifitel. Había que hacer, pero 1000 maromas, y si se le dañaba, ni se diga. Vino Claro, vino Movistar. Hoy día ya la gente ni se acuerda de esos teléfonos. Le quiero agregar, el viacrucis ahora es cuando uno quiere dejar esa línea, tiene que ir personalmente y pasa 3 años pagando por algo que no usa. Así es, pero ese es el ejemplo. Vino la iniciativa privada, puso un servicio, digamos, al servicio de al alcance de la gente, y la gente se va. Entonces la gente paga, cumplido, se dice que hay más de 18 millones y medio. Más que habitantes en el Ecuador. Hay más celulares que habitantes. Entonces, hacia eso tenemos que ver. El Estado tiene que reservarse las cosas que son indelegables. La seguridad del Estado, ¿verdad? La salud, ¿verdad? Que también hay formas de poder privatizar eso, la educación. Pero el resto de las cosas tiene que dejar que fluya la inversión privada para beneficio de la gente, y para eso tiene que haber reglas claras. Ojalá, repito, que ahora que estamos en un periodo que vamos a ir a elegir a un mandatario para los próximos 4 años, quisiéramos escuchar las propuestas de los 16 o 17 candidatos en ese sentido. Mire, la actividad privada, ¿no? Ya hemos dicho, 9 de cada 10 empleos los da el sector privado. Mire, este año estamos teniendo una situación realmente muy buena. Por primera vez en 12 años tenemos un superávit comercial no petrolero. Es decir, el desempeño de las exportaciones privadas no petroleras ha sido suficiente para cubrir la demanda de los dólares que se necesitan para importar y para otras cosas. Eso es una gran cosa, pero a un costo terrible. Y sin embargo, hoy vemos, ¿verdad?, que estamos en este problema y el costo de los apagones se lo quiere encargar a un sector pequeño industrial. Entonces eso como que no hace mucho sentido. Y esas son las cosas que deben mejorar. Es por eso que no se detecta un crecimiento económico que llegue a todos los ciudadanos, que la gente no está angustiada porque no tiene trabajo su hijo, el padre de familia, por este tipo de cosas. Sin duda. Porque mire que usted está dando un dato que ya sabíamos, crecieron las exportaciones, sí, hay una balanza comercial favorable, pero la gente no siente eso en la calle. No, porque no se traduce en nuevos empleos. ¿Qué es lo que pasa? Como tenemos un problema de costo interno, Fernando, mucha gente está entrando en la incorporación de procesos tecnológicos que a la larga van desplaza a las personas. Van reemplazando a las personas. Esto no es en el Ecuador, esto es en el mundo entero. Claro. La gente tiene que repensar y tiene que
reubicarse mentalmente y la academia y en general el país tiene que tener una estrategia hacia unas actividades donde la gente pueda, digamos, ser empleada. Hoy por hoy, si usted ve las encuestas, la preocupación de la gente es la seguridad, la falta de luz y el empleo. El empleo siempre ha estado en primer lugar, ¿no? Pero hoy por hoy, claro, es mucho más terrible no tener luz. Pero una vez que se resuelva eso, otra vez vamos al tema del empleo. Tenemos 7 años, si mal no recuerdo, en donde no crecemos económicamente. ¿Qué sucede? Todos los años hay 1,6% más ecuatorianos. Ese es el crecimiento vegetativo. Como la economía no crece, no puede asumir este nuevo número de ecuatorianos que se incorporan a la población económicamente activa, no los puede asumir en la economía porque la economía no crece. Resultado, falta de empleo. Falta de empleo, ¿qué ocurre? Vemos a los chicos en otras actividades que son, pues, de las cuales estamos sufriendo hoy día. Entonces, esas cosas, los que aspiren a dirigir el país tienen que pensar en que eso no puede seguir así. Y lamentablemente no hay ese tipo de planteamientos y está claro, todos los países apuntan a un crecimiento mayor. Vemos que para el año 2025, porque hacen bien los deberes, el caso de Paraguay y Uruguay, este pequeñísimo país, va a tener crecimiento del 3.5%, 3.4% Paraguay. Luego los otros países que también tratan de hacer las cosas bien, Chile, Perú que ha tenido gran crecimiento anteriormente, pero buscan 2.5%. El Ecuador pues prácticamente no va a tener crecimiento. No, fíjense, ayer conversaba con un amigo que es embajador en un país del Medio Oriente. El superávit de ese país es 80.000 millones de euros al año. Ese país es un país petrolero. Está bien, son 2.8 millones de habitantes, nosotros somos 18, está bien, pero nosotros tenemos recursos, Fernando, y sin embargo, teniendo los recursos que tanto los necesitamos para poner esos recursos, el resultado de esos recursos en beneficio de la gente, nos damos el lujo de decir, cierra ese pozo. Entonces nosotros con ese pozo chiquito que tanta falta nos hace, vamos a salvar la ecología del planeta cuando vemos que Rusia sigue explotando, Estados Unidos sigue explotando, China sigue explotando, Guyana ahora explota, el presidente Milei ha descubierto unos yacimientos de gas y de petróleo en Vaca Muerta, explota. Todo el mundo, y nosotros somos unos bacanes que nos damos el lujo de cerrar la producción que tenemos y que sirve para la gente. Eso tiene que acabarse, por Dios. Entonces hoy día veía en el periódico rápidamente, los yasunidos están preocupados porque no ven que el propio pueblo de la Amazonía, de esa zona, no está de acuerdo con que le hayan cerrado su pozo. Estos yasunidos, quién sabe a dónde vivirán, en algún país de Europa, o qué sé. Pero esto no puede seguir así, pues, por Dios. Esto no puede seguir así. Ya tenemos que pensar en que son muchos años en donde el bienestar de la gente ha sido relegado. Y vuelvo a insistir, las personas que ahora aspiren a captar el voto de los ecuatorianos tienen que plantear algo en ese sentido. ¿Cómo le mejoramos la vida a la gente? Y mejorarle la vida a la gente pasa porque la gente tenga empleo, que si el hijo de una familia se enferma pueda ir a un hospital a curarse, ¿verdad? Que si el chico se graduó y se esforzó y estudió pueda tener un trabajo. Cosas normales de cualquier país del mundo. Por Dios, no estamos pidiendo nada extraordinario. Muchas gracias, ingeniero, por haber estado con nosotros. Gracias, Fernando. Amigos, tenemos que hacer una pausa comercial. Retornamos con la segunda parte del programa. Verde Fruit, el camino para acercar los productos de América Latina a los Estados Unidos.
El académico abogado Héctor Yepes es el invitado en esta parte del programa. Muchas gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal, Fernando? Abogado, Gracias. es sumamente importante lo que va a pasar en los primeros días del 2025, porque el señor Donald Trump va el 20 a iniciar una nueva etapa por segunda ocasión y última, porque allá solamente se puede ser 2 veces presidente de la República en los Estados Unidos. En la relación con América Latina, ¿usted cree que ahora ya no nos van a ver como ese patio trasero y va a haber allí una mayor identidad, preocupación por los temas latinoamericanos? Vamos a ver, creo que por un lado la política exterior de los Estados Unidos a veces no tiene giros dramáticos cuando cambian de partido, entonces ese es un primer signo de interrogación, vamos a ver qué tanto realmente cambia la cosa. Pero también una realidad, si Marco Rubio termina siendo el secretario de Estado, que para la audiencia pues en Estados Unidos es el equivalente de ser el ministro de Relaciones Exteriores o canciller. Es la segunda autoridad más importante del Ejecutivo de los Estados Unidos, incluso superando al vicepresidente, que tiene funciones las que le otorgue el presidente y muchas veces son intrascendentes. La propia señora Kamala Harris era intrascendente como vicepresidenta. Sí, ser secretario de Estado en Estados Unidos pues es la cara de los Estados Unidos frente al mundo y sería histórico que un latino como Marco Rubio, que ha sido senador hasta ahora, sea quien lidere la diplomacia norteamericana, y eso sí creo, si se llega a confirmar, que parece que así va a ser, puede generar un cambio, porque en cuanto a los temas latinoamericanos, Marco Rubio tiene una postura muy firme contra Venezuela, contra Maduro, ahí creo que no va a haber las medias tintas que se han visto en el gobierno de Biden, y creo que eso podría generar una presión adicional. Pensemos sobre todo en el tema de Venezuela, en el tema migratorio, probablemente, pues no probablemente, seguro va a haber un endurecimiento, pero también por otro lado esperemos que haya apoyo decidido para combatir el crimen organizado, que cada vez más creo que se dan cuenta en Estados Unidos que no es solo un problema latinoamericano, sino que es un problema que les termina también rebotando a ellos. Varios aspectos que tratar. El 20 de enero asume el presidente Donald Trump. El gobierno electo de Estados Unidos puede presionar para que se cumpla con lo que han decidido los venezolanos en las urnas. Sin duda, yo creo que con Trump en la Casa Blanca, si hay la decisión de darle prioridad a Venezuela, que ese es el gran interrogante, vamos a ver qué tan importante para Trump es esto, pero poco lo que algunos analizan es si a lo mejor para Trump personalmente no está en su top 10 de prioridades internacionales, para Marco Rubio sí va a estar. Y si él lo delega a Rubio de alguna manera, poco mira tú qué haces con esto, creo que es probable que Rubio sí tenga una postura mucho más firme de lo que hemos visto hasta ahora. Héctor, hasta hace poco tiempo estuvo usted en Harvard. ¿Cómo se analiza el tema de Latinoamérica en esa universidad? Se analiza muy poco. Creo que una de las cosas que me sorprendió es el poco espacio que tiene Latinoamérica en la atención de Estados Unidos. Poco conocimiento de los problemas de América Latina. Sí, poco conocimiento y poco interés. Creo que tal vez lo más interesante hoy para Estados Unidos es lo que pasa en Argentina con Milei. Uno, por lo novedoso, hasta el estilo de Milei, y dos, por la cercanía que tiene con Elon Musk, con Donald Trump. O sea, el anuncio que ha hecho el Partido Republicano de mirar lo que está haciendo Milei en Argentina, pues sin precedentes, ¿no? Que Estados Unidos esté intentando copiar lo que está haciendo alguien en Argentina. Y creo que además ahora que cierra el año y que Milei está demostrando pues que ha reducido la inflación de una manera impresionante, pues con ese de logro, más del 20% mensual a 2.5%. Es algo sin precedentes en la historia económica reciente del mundo realmente. Es una hazaña lo que ha hecho Milei, con lo cual pues ya no solamente es el peluca que hace reír o despierta odios también, sino que ya está demostrando un resultado. Y es la academia, ¿no? Porque él es un gran profesor, un gran economista, así que más allá de lo extrafalario, hay contenido en su interior. De acuerdo. Yo creo que un gran desafío que tiene Latinoamérica es actuar más en conjunto para tener más peso. O sea, si uno ve en Harvard o en el propio Washington, pues están muchos más preocupados de lo que pasa, por supuesto, en China, en Rusia con Ucrania, en el Medio Oriente, en Asia.
en general que lo que pasa en América Latina. Y parte de eso no es por culpa de ellos, sino por culpa nuestra, que a veces vivimos enfrascados en discusiones bobas, en vez de juntarnos como región para tener más peso en el mundo. Mire que se inició en el año 1969, el 26 de mayo, para ese entonces el Acuerdo de Cartagena, Pacto Andino, ahora Comunidad Andina de Naciones. Pero es tan frágil esta Comunidad Andina de Naciones, como también lo es el Mercosur. Por discrepancias entre ellos, no podían firmar un acuerdo de libre comercio con Europa. Ahora han logrado un acuerdo, pero ese no se va a formalizar, tienen que ratificar los 27 países de la Unión Europea y los 4 países de acá de América del Sur. Lo que digo es, somos tan pequeños que Estados Unidos, si no trata con bloques, entonces no tiene trascendencia. Y así fue la discusión del Tratado de Libre Comercio, en bloque. Totalmente. Yo creo que hay un tema que puede catalizar este proceso de integración que necesitamos, que es la amenaza del crimen organizado. Creo que hoy más que nunca entendemos que la amenaza del crimen no es local, no es nacional, es regional e internacional. O sea, tenemos en el caso de Ecuador un estado pequeño, con poca plata, luchando contra verdaderas multinacionales. Los que sí se han unido son los narcotraficantes. O sea, los únicos que han cumplido el sueño de Bolívar son los criminales en Latinoamérica. Entonces, creo que eso debe llevarnos como estados a decir, a ver, queremos pelear de tú a tú, tenemos que unirnos. Por supuesto, ahí siempre hay problemas porque hay políticos que se deben a los narcos. Pero bueno, creo que hay una gran ola de presión para que, a ver, aquí di de qué lado estás. O estás con los criminales o estás del lado de la gente. Y si estás del lado de la gente honesta, ¿por qué no nos unimos para enfrentar esta amenaza que no es nacional? Es una amenaza internacional que requiere una respuesta regional, internacional como bloque. Y hay un marco legal a nivel internacional que da lugar a que se pueda trabajar en conjunto. Ya hemos visto, los resultados no son positivos en ningún país, ni en México, ni en el Ecuador, ni en Colombia. Tiene que haber unidad para enfrentar este delito internacional. Vamos a hacer una pausa, retornamos inmediatamente. Verde Fruit, el camino para acercar los productos de América Latina a los Estados Unidos. Hay gobiernos en América Latina que se empeñan en seguir esa línea de empobrecimiento. Hasta hace poco tiempo se hablaba de Bolivia. Con Evo Morales decían el milagro boliviano, el país que más reservas tiene, un país que ha logrado infraestructura. Claro, tienen gas, exportaban gas a Brasil, también lo hacían a Argentina. En la actualidad es un país destrozado económicamente, no existen dólares, se comieron todo lo que recibieron por el gas, no hicieron reinversión. Y entonces vuelve el tema de la izquierda, con Evo Morales y con quien fue ministro de Economía de él, que ahora es Luis Arce, presidente de la República. O sea, se empeñan en Sudamérica tener ese tipo de gobiernos empobrecedoras. Pero ¿cuál es esa visión que usted tiene sobre estos países que insisten en destruir las democracias y las economías? Seguimos sin aprender la lección de la historia, lamentablemente, y es una pena porque eso quiere decir que seguimos aprendiendo, en cambio, o sufriendo de estos malos gobiernos, y eso lo paga la gente, sobre todo la gente más pobre, es la que
paga estos errores, en vez de aprender la historia clara de la humanidad. Y ojo, hay cierta izquierda que sí ha aprendido la lección, porque si uno ve el modelo de Lula, con sus, hay cosas que no comparto, pero obviamente no llega a estos extremos, ni se diga la izquierda uruguaya, incluso la izquierda chilena también ha demostrado ahí madurez. Tuvo bastantes excesos y sí, ahora... pero luego ya han recapacitado, ¿no? Dentro de la izquierda chilena. Sí, y más allá de que no es mi línea tampoco, pero creo que tenemos que encontrar consensos más allá de lo ideológico sobre qué funciona y qué no. Así como sería absurdo desde la derecha decir, oye, no tengo que invertir en salud y educación, pues yo creo que desde la derecha hoy escuchar discursos así ya casi eso no existe. Y qué bueno, porque hemos logrado un consenso de que la salud, la educación, la inversión social en lo fundamental es importante. Así también hay que lograr un consenso para entender que no se puede generar empleo sin inversión privada, sin libertad económica y el Estado cuando abusa en esa línea lo que hace es generar pobreza, distorsión y retroceso, no progreso, que es lo que todos queremos. El 9 de febrero hay elecciones en el Ecuador, elecciones presidenciales y también de asambleístas. Debemos haber aprendido las lecciones para que en ese momento los ecuatorianos ejerzan el voto, pero pensando ya de otra manera, ya no dejarse llevar por los temas ideológicos, buscar cómo el país es diferente a futuro a través de la presión del voto ciudadano. De acuerdo, tenemos una elección a las puertas, de hecho yo estoy ahora como parte del comité que va a hacer las preguntas para el debate presidencial. Y va a ser la gran oportunidad para que podamos discernir como ciudadanos. Al final del día el juez del debate no es el moderador, no es el que organiza, sino el pueblo ecuatoriano, que tenemos la oportunidad de ver primero quién tiene propuestas y quién no, porque creo que es el primer gran filtro. Hay gente que tiene propuestas que uno puede no gustarle, pero hay otros que no tienen ninguna propuesta, y a eso yo creo que mejor, bueno, ya uno en el debate podrá identificar quién es quién, y luego pensar realmente en lo que saca adelante al país, que no es enfrascarnos a veces en tantas peleas estériles, sino lograr acuerdos sobre lo importante. Y ojo, no solamente quedarnos en lo urgente, porque si uno ve el debate anterior, ¿qué tanto se hablaba de la energía? Algo, pero poco. Y el tema era la seguridad. Hoy es la principal urgencia. ¿Por qué? Porque vivimos aquí apagando incendios, en vez de preocuparnos por los problemas de fondo, de largo plazo. Y ahí no solo la seguridad, la energía, la seguridad social, que es una bomba de tiempo. Y cuidado, vamos a hablar del IES ya cuando no haya para pagar ni un décimo de las pensiones. En vez de hoy estar pensando para evitar que ocurran estos desastres que luego el costo, mire que tiene hoy la falta de energía. ¿Por qué? Por no haber atendido el problema a tiempo, por no hacer reformas estructurales a tiempo. Y cuidado, mañana, chuta, ya hay luz, entonces ya nos olvidamos del tema hasta que vuelven a haber apagones. Entonces, yo creo que esto, y más allá de un gobierno u otro, es un tema social que tenemos, de estar solo preocupados por el corto plazo en vez de pensar a largo plazo en problemas que nos afectan a todos, porque no es que al de izquierda se le va la luz y al de derecha no, o al revés, o cuando alguien le apunta con un arma a una persona en la calle y le pregunta por quién votó para ver si lo va a asaltar. Estos son problemas que no importa en qué orilla estemos, no importa en qué región del país estemos, de qué clase social seamos, nos afectan a todos. Y por tanto todos tenemos que arrimar el hombro para resolverlos y tener consensos de largo plazo como país. En varios países hace falta esa construcción de grandes objetivos. Hay naciones que se despegan, que van, en el horizonte se observa salidas, otros no, están estancados. El nuestro es uno de ellos. Y usted está planteando prácticamente eso. Pero la construcción debe ser con la participación de todos. Así es. Muchísimas gracias. Gracias. Amigos, recuerden ustedes que la próxima semana tienen una cita en Fernando Aguayo América a través de Mega TV en la Florida, Estados Unidos, por Vito TV en el Ecuador y por OnePlus TV en el Ecuador y en el mundo.